Ahora, bueno, mientras a Ucrania la exprimen, la desangran y la avientan a pelear contra Rusia, miren ustedes estas imágenes. Zelensky y el gobernador la vida en Pensilvania firmando los misiles que van a utilizar para matar rusos. Yo me pregunto, qué pasaría si de esta manera tan psicópata que están haciendo este par de sionistas, Josh Shapiro, del gobernador de Pensilvania, y Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, si esto que están haciendo estos dos sionistas belicistas lo hiciera Rusia con misiles que se van a estampar en Estados Unidos. ¿Sí me explico? O sea, al revés, la prensa ya estaría diciendo, son unos psicópatas los rusos. Bueno, pues ahí tienen a Zelensky y a Shapiro, que parece que si lo hacen ellos, entonces está bien hecho. Dice, Scranton, Pensilvania, visitó una planta de fábrica proyectiles de artillería de 155 milímetros. Ahora, para nuestros guerreros que están defendiendo no solo a nuestro país, no solo a Ucrania, la planta aumentará la producción. Comencé mi visita a los Estados Unidos expresando mi gratitud a todos los empleados de la planta y alcanzando acuerdos para ampliar la cooperación entre Pensilvania y nuestro Zaporozhye. Es en lugares como este donde realmente se puede sentir que el mundo democrático puede prevalecer. Mira qué maravilla el mundo democrático lleno de armas y de misiles hasta el queque. Gracias a personas como estas en Ucrania, en Estados Unidos y en Estados socios que trabajan incansablemente para garantizar que la vida esté protegida. Y miren ustedes, qué chulada. Miren esto. Chulada. Esto sí es democracia, no tonterías. Esto sí es protección de la vida, no tonterías. Esto sí es paz, no tonterías. Así o así es como nos lo quieren vender. ¿Qué les parece? Bueno, pues hoy Rosendo Fraga publica en Infobae y a grandes rasgos lo que dice es, no tienen soldados, pero tienen tecnología. Pese a la tecnología, lo que faltan son soldados. Rusia y Ucrania se enfrentan desafíos para la movilización de combatientes y adaptan sus estrategias de reclutamiento. Dice, paralelismos con Israel y Hamas. La escasez de hombres es quizás la necesidad más urgente que enfrentan los contendientes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Este país tiene 140 millones de habitantes y ha sufrido la salida del país de aproximadamente 1 millón, pero Putin ha ordenado el pasado 16 de septiembre la incorporación de 180,000 hombres más, de tal suerte que Rusia ya llegó a un total de 2.4 millones de soldados. Y Ucrania, fíjense lo que son las cosas, Zelensky está diciendo que han perdido apenas, dice, 40,000 soldados. Dice, en cambio Rusia ha perdido como 300,000, nosotros nada más 40,000. Pero personajes como el coronel McGregor de Estados Unidos dicen, no señor, son casi 750,000 soldados los que han perdido, pero los están blanqueando. El periodista irlandés Che Bowes escribe en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente. El periodista irlandés Che Bowes dice que Zelensky, según los nervios de Zelensky, Ucrania solo ha perdido 40,000 personas. Dice, pero en realidad se trata de 750,000. En un solo cementerio de Kharkov, situado en las afueras de la ciudad, se pueden encontrar casi la mitad de los 40,000 muertos de Zelensky. Su volumen es enorme, por lo que no es difícil notar la expansión de sus límites. En cada cuadro se muestran unos 450 cadáveres y en este cementerio hay 96 cuadrados. Como no todas las celdas tienen el mismo tamaño, si tomamos como valores medios 400 cadáveres y 80 celdas, la capacidad total del cementerio es de 32,000 muertos.
Antes del inicio del conflicto, 2020-2021, allí estaban enterradas 50 por 400 personas, es decir, 20,000 personas. Hoy en día, el cementerio está completamente lleno y sigue ampliándose activamente. Investigaciones similares en solo 2 cementerios revelaron que el número total de entierros de miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue de alrededor de 25 a 30,000 nuevamente en solo 2 cementerios. En Ucrania hay cientos y cientos de cementerios similares y esto es lo que tristemente se ve, miren. Esta es la protección de la vida de la que habla Zelensky. Y estos son los patriotas ucranianos obligados a morir por Zelensky. Quizás, y solo quizás, por eso es que Donald J. Trump se refiere a Zelensky como un gran vendedor. El gran vendedor al que se refiere Trump. Escúchenlo ustedes mismos. Yo creo que Zelensky es un gran vendedor. Cada vez que él viene a los Estados Unidos, se lleva miles y millones de dólares. Se lleva 60,000 millones de dólares. Y se los llevará si Biden gana esa elección. Pero si yo gano, cuando yo sea presidente electo, yo voy a traer la paz. Y dice, como presidente de Estados Unidos, una vez que gane la elección, lo primero que voy a hacer es hablarle a Zelensky y hablarle al presidente Putin. Tenemos que hacer ya un acuerdo y parar esta locura. Dice Donald J. Trump que en el caso de Estados Unidos, hacia ese rubro, tiene una propuesta muy interesante y es terminar con esta locura que nos está llevando a una casi tercera guerra mundial. Sin embargo, los ucranianos, como Zelensky y Podolyak, que es un loquito de remate, ellos parece que creen que de veras van a ganar y están en la idea de no importa, tenemos que agredir a Rusia al frente y al centro. Miren esto que dice en esta entrevista para France 24. En la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de septiembre, lo que ha llamado el Plan de la Victoria. Ha asegurado que casi el 90% de este plan está listo para ser presentado y que será el camino para el fin de esta guerra. Nos encontramos con Mijailo Podolyak, que es un político, periodista y también negociador por Ucrania. Al comienzo de la invasión a gran escala, es uno de los asesores del presidente Volodymyr Zelensky, una de las personas que tiene más visibilidad en el gobierno ucraniano y básicamente uno de los puntos importantes para hablar es sobre este plan de la victoria, también de la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk y las relaciones con el resto del mundo. Muchísimas gracias, señor Podolyak, por estar con France 24 en español y empecemos hablando en qué consiste ese plan de la victoria y cuál es el camino para salir de esta guerra en la cual Ucrania ya lleva más de 2 años y medio. Ojo. Podolyak, entonces, en su calidad de asesor de Zelensky, que además este cuate es un loquito de remate, de verdad no quisiera imaginarme si él fuera Rusia o si él fuera Estados Unidos. Cuidado. Le preguntan por el plan de la victoria, inflamando pues esta narrativa de que van a ganar.
Por supuesto, se trata de un Vean la análisis de cara. las acciones defensivas que Ucrania está llevando a cabo hoy en día en dirección hacia Donetsk y Lugansk. Y este es un análisis del componente económico, es decir, las sanciones, cuán efectivas son en relación con Rusia. Así que todo el plan se basará, y no puedo entrar aún en mayores detalles, en 4 conceptos claves. El primero es la coerción militar, lo que Ucrania necesita, cuánta coerción necesita, y todo esto basado en el análisis de la operación Kursk. La segunda es la coerción económica, lo que hay que hacer en términos de inversión en el complejo militar industrial ucraniano, o cuántas armas debe recibir Ucrania, incluyendo su propia producción, y qué debe hacerse en términos de política de sanciones en relación con Rusia. La tercera es la coerción diplomática, pero aquí tenemos que entender que la coerción diplomática solo es posible a través de los países de los que depende la dirección rusa. Es decir, el volumen de negocios de Rusia con los países del llamado sur global es mucho mayor. Por supuesto, Rusia tiene herramientas de influencia y, por supuesto, tenemos que trabajar con ellos. ¿Cómo hacerlo? Trabajando con ellos. Y finalmente, la cuarta cosa es la coerción política. Debería fijarse específicamente cuál debería ser el final de la guerra, cuál debería ser el derecho soberano subjetivo de cualquier país, por ejemplo, a pertenecer a uno u otro, para entender claramente si los socios están preparados para el final correcto de esta guerra. Se me olvidaba, pero sería un análisis matemático de lo que ha pasado en Kursk y qué armas, qué recursos económicos necesita Ucrania para terminar la guerra. O sea, les van poniendo una paliza. Ellos no van al frente, pero de todos modos no quieren paz, no les interesa la paz. Dicen, nosotros tenemos que asegurarnos de dominar a Rusia y hacer que nuestros aliados y otros que todavía no son nuestros aliados nos ayuden en esa encomienda. Es decir, que otros pues se avienten el compromiso de pelear contra Rusia. Como ustedes pueden darse cuenta, el plan de la victoria de Zelensky se da en un contexto en donde prácticamente están perdiendo todas las ciudades que estaban fortaleciendo, en donde están perdiendo una cantidad impresionante de personas, 2,000 personas al día. Pero Zelensky dice nada más 40,000 en toda la guerra. Así que todavía hay más ucranianos que explotar, todavía hay más ucranianos que mandar al frente para que la gloria finalmente se la quede Volodymyr Zelensky. Pues hoy perdieron Ugledar y me parece que en la medida de toda la línea del Donetsk y las pérdidas de Kursk, pues van a reventar finalmente el ejército ucraniano, y en este caso Ucrania como país tiene 0 decisiones, aunque usted no lo crea. Esa guerra la deciden los demócratas, el Reino Unido, y de pronto se suman de manera subordinada Francia, Alemania, principalmente Alemania, que es una verdadera burla como Olaf Scholz ha sometido a Alemania al punto que ha renunciado a sus propios intereses vitales.